Las Sagradas Escrituras vamos a tomar lectura de la palabra del Señor y vamos a hacerlo en la primera epístola universal del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, el verso 9 y 10. Vamos a leer estos dos pasajes de la palabra del Señor Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 9 y 10. Que dice la palabra del Señor Jesús de la siguiente manera. Qué bueno que si usted ahí tiene la Biblia, tiene acceso a la palabra de Dios, pueda leer. Ahí está también proyectado en pantalla para que podamos participar de la palabra del Señor. Entonces dice la palabra del Señor Jesús: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, vamos a tener unas palabras de oración para decirle al Señor que Él nos sea hablando de una manera especial en esta mañana. Padre celestial, Dios todopoderoso, delante de su presencia estamos, Señor, en esta mañana. Gracias le damos por la oportunidad que nos regala de estar aquí, Señor, a través de estas redes, Señor, pero por supuesto, recibiendo su palabra, siendo instruidos por su palabra, Señor Jesús. Gracias por todas las personas que están conectadas desde sus casas, desde sus habitaciones, Señor Jesús, pero que están ahí conectados, escuchando su palabra, adorando y glorificando su nombre, Señor. Te pedimos que usted nos hable de una manera especial, que usted nos instruya, que usted nos enseñe y que en esta mañana podamos recibir una palabra, Señor Jesús, que sea de edificación para nuestras vidas y para la vida de cada uno de los amigos también. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, muchas gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya el Señor. Gloria a Dios. Quiero de alguna manera hablar en esta mañana eh, o llevar esta reflexión a la mente, al corazón, al pensamiento de cada uno de nuestros amigos, si hay conectados, por supuesto. Y he titulado esta reflexión como una pregunta de alguna manera, y es: ¿y qué tal si correspondes a su amor? Es una pregunta que hay para usted en esta mañana. ¿Y qué tal si correspondes a su amor? El escritor y novelista brasileño Paulo Coelho dijo en una de sus pensamientos, de sus frases célebres, y es que el amor no necesita ser entendido, simplemente necesita ser demostrado. La orden de Dios en el huerto del Edén fue enfática. Después de haberlo creado y haberlo puesto en el mismo con todos los derechos de lo habido. Oiga, qué bendición, porque uno puede analizar que Dios creó al hombre. La Biblia dice que a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra, y los puso en el huerto y les dio la bendición de tener todo lo que había en él a su disposición. Gloria al Señor. La escritura declara en el capítulo 2 del verso 15 y 16 del libro de Génesis, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Oiga, qué bendición, todo estaba a disposición. Pero he aquí la claridad de su ordenanza, porque entonces tiene todo a su disposición, toda la bendición, todo lo que había en el huerto. Yo creo que no había nada más que pudiera necesitar el ser humano, pues tenía, yo creería, la bendición de Dios. Hermano, y tener la bendición de Dios, estimado amigo, tener la bendición de Dios es tenerlo todo. Pero le da una orden, le da una ordenanza,
Y esa ordenanza está clara en el verso 17 del capítulo 2 del libro de Génesis, donde la Biblia dice: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay una ordenanza de Dios, hay una invitación de Dios, un mandato de Dios. Pero el hombre decide hacer lo contrario. Y es que precisamente ese ha sido el problema del ser humano. El no aceptar el señorío de Dios, el no acatar sus mandamientos, sus palabras. La soberbia fue sembrada, ¿sí?, por su progenitor, el diablo. Fue sembrada en el corazón del ser humano, fue sembrada en el corazón del hombre. Y entonces el ser humano no está dispuesto, no quiere hacer la voluntad de Dios, acatar sus mandamientos. Óigase bien, pero a veces queremos la bendición de Dios. El ser humano sí quiere la bendición de Dios, quiere la ayuda de Dios, quiere el favor de Dios, pero en muchos casos no están dispuestos a obedecer sus palabras y sus mandamientos. Y valga el momento para recordar que la Biblia dice que se complace más el Señor de la obediencia que de los sacrificios. Es el obedecer, es mejor que cualquier otra cosa. Alabanzas al Señor. El enemigo o el hombre decidió hacer lo contrario. Y es que precisamente esa es la situación, que hemos decidido hacer lo contrario. O sea, el ser humano ha decidido vivir contrario a la palabra de Dios. El enemigo le ha sembrado ese pensamiento de hacer lo contrario. Mire usted lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 3, el verso 1 y algunos siguientes versos. Ya leíamos que Dios le dio todo a disposición, todo lo que había para comer, para que disfrutara, para que lo guardase, lo labrase. Pero solamente le hizo una recomendación, le dejó un mandamiento, digámoslo de esa manera. Gloria al Señor. Pero el enemigo entonces sembró esa soberbia para que el hombre hiciese lo contrario al mandamiento de Dios. Entonces Génesis capítulo 3, verso 1 dice, declara, según la Nueva Traducción Viviente, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Mire usted cómo comienza como a contrariar el mensaje de Dios, porque Dios dice, todo podrás comer, pero solamente uno. Pero aquí el enemigo comienza a decirle, ¿verdad con que Dios ha dicho que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, dijo Dios. No deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Esto me da a mí un conocimiento de que ellos tenían claridad. Ellos la tenían clara. Ellos sabían lo que Dios había dicho. No había desconocimiento, no había ignorancia de lo que Dios había ordenado. Entonces el verso 4 dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Oiga, hermano, ahora su desobediencia, la desobediencia del hombre, tuvo consecuencias inmediatas, pero también futuras y generacionales. Por eso es que el pecado no solamente trae consecuencia, destrucción al ser humano, gloria al Señor, en el momento o a la persona quien lo practica, sino que el pecado trae destrucción,
gloria al Señor, a las familias. Vemos que el pecado es lo que está destruyendo los hogares, las familias, los hijos. Y todo este caos, esta realidad tan difícil que está viviendo nuestra sociedad, es precisamente por causa del pecado y de la desobediencia, del desacato del ser humano al mandamiento y a la palabra del Señor Jesús. Entonces, tuvieron consecuencias inmediatas, pero también consecuencias futuras y generacionales. Pero Dios también en su amor se suplió de soluciones inmediatas. Oiga, qué bueno es nuestro Dios. Y de verdad que tendríamos que y tenemos que hablar un poco de la realidad, de las consecuencias y de las situaciones para poder hablar de este Dios tan grande y tan misericordioso. Porque Dios siempre se suplió, o en ese momento se suplió de soluciones inmediatas y comenzó la preparación de un plan futuro y universal. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, miremos algunas consecuencias y soluciones inmediatas. En la Biblia dice que unos se dieron cuenta y sintieron vergüenza porque estaban desnudos. Ahí leíamos que cuando tomaron del fruto, comieron del fruto del árbol que Dios les había ordenado que no comieran, al instante sintieron vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y he aquí entonces la obsoleta solución del ser humano frente a sus fracasos. Y he aquí las pequeñas soluciones del ser humano a sus necesidades. Porque el ser humano siempre quiere pretender, yo diría, ser autosuficiente y buscar soluciones para sus necesidades, para sus problemas. Pero el problema es tan grande y sus soluciones son tan, déjenme usar esta expresión, tan mediocres que no traen en realidad nada de salidas para su necesidad. Y entonces la Biblia dice que se cosieron delantares de hojas de higuera. Oiga, qué solución tan pequeña, de verdad que sí, delantales de hojas de higuera. Pero Dios, en su misericordia, se proveyó de solución. La Biblia dice que los vistió con túnicas de pieles de animales. Y eso usted lo encuentra en la palabra del Señor Jesús, en Génesis capítulo 3, por allí en el verso 21. Los vistió de pieles o de túnicas de pieles de animales. Entonces, mire que la solución que el hombre busca siempre a su necesidad fracasa, pero la solución que Dios da son soluciones eficaces. Hablemos de otra consecuencia inmediata por causa de su desobediencia. Ahora entonces se esconden de la presencia de Dios, escuchan su voz y tienen miedo, sienten vergüenza. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, el verso 8, mire lo que dice la palabra del Señor, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondí: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora estaban escondiéndose de la voz, de la presencia de Dios, porque tenían miedo y tenían vergüenza. Oiga, y sabe que esto me lleva a pensar a mí en esta mañana, de alguna manera, que hay quienes hoy en día cuando se les predica la palabra se sienten señalados, se sienten juzgados, se sienten criticados. No, es que me están señalando, es que me están condenando, es que me están juzgando. Pero no es que lo estemos juzgando, ni lo estemos señalando, ni lo estamos criticando. Es que la causa de la desobediencia que hay en nuestra vida, el pecado, gloria al Señor, nos hace sentir miedo, vergüenza delante de la presencia del Señor. Pero Dios no quiere venirnos a avergonzar, ni a señalar, ni a juzgar, ni a condenar. Precisamente el Señor ha venido para darle solución al problema del ser humano, para quitarle esa vergüenza, para quitarle ese temor. Por eso el escritor a los Hebreos dice que ahora podemos entrar confiadamente
al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Alabanzas al nombre del Señor. Hoy en día el ser humano no padece, no sufre, no está viviendo el caos por falta de Dios, sino por causa de su propia desobediencia, porque Dios sigue estando dispuesto para ayudar al ser humano. Alabanzas al nombre de Jesús. Y por último, a la hora de asumir las responsabilidades, entonces ya no sé nada. Ella, él, ellos, ¿sí? Pues la Biblia dice entonces que cuál fue la respuesta de ellos. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, el verso 11 al 13, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió. Pero nadie quiere reconocer su responsabilidad. No, pastor, es que yo no soy tan pecador. No, es que yo no he hecho nada malo. No, es que yo no soy tan malo porque yo no hago esto, no hago lo otro. Y parece que en muchos casos no se quiere aceptar la responsabilidad. Pero si hay algo que a Dios lo mueve, es un corazón contrito y humillado. Si hay algo que a Dios lo impresiona, si hay algo que a Dios le agrada, no es el que dice yo no necesito de Dios, yo no soy tan pecador, no he hecho nada malo, no, sino el que dice reconozco mi necesidad de Dios, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser, reconozco que he ofendido, que le he fallado, que he pecado, pero aquí estoy, me arrepiento. Y eso lo mueve a Dios a obrar en favor de nosotros. Entonces, ahora ninguno quería aceptar su responsabilidad. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, nadie quiere aceptar su responsabilidad. Y por último, en cuanto a las consecuencias inmediatas, ahora se pierde la comunión con Dios. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, ahí en el huerto, les trajo la pérdida de la comunión con Dios, la estabilidad y fueron cohibidos de la bendición de Dios. Oiga usted, qué triste que el hombre, el ser humano, pierda la bendición de Dios. Yo creo, hermanos amados que están conectados en esta mañana, que lo más triste para nosotros como que hemos conocido a Dios sería perder la bendición de Dios. Lo más triste, lo más doloroso para nosotros sería perder la bendición, la comunión con Dios, la estabilidad, la paz que ofrece Cristo, el Señor Jesús, a través de su palabra y de su evangelio. Pues precisamente el ser humano, Adán y Eva, ellos perdieron la comunión con Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, el verso 22, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues Jehová fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Separados de la bendición de Dios, separados, gloria al Señor, de lo que el Señor les había dado, toda la bendición, la estabilidad, la comunión, bueno, todo lo que el Señor, lo que tenían en el huerto fue perdido por causa de la desobediencia. Alabanzas al Señor, pero Dios no dejó de estar con ellos, Dios no dejó de acompañarlos en su misericordia, porque la Biblia dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a pesar de que el hombre vive separado de Dios, que a pesar de que el hombre vive contrario a la palabra de Dios, a pesar de que el hombre no obedece los mandamientos, las ordenanzas de Dios, a pesar de que el hombre se hace ajeno a la palabra de Dios, alabanzas al Señor, Dios sigue estando dispuesto a ayudarlo. O sea, la Biblia dice que el Señor hace llover sobre justos e injustos.
¿Por qué? Porque su misericordia es grande para con el ser humano. Si Dios a usted le ha respondido una oración, si Dios lo ha sanado, si Dios ha hecho cosas milagrosas en muchos momentos en su vida, es porque su misericordia está extendida. Alabanzas al Señor, pero para ser salvos necesitamos obedecer a su palabra y a sus mandamientos. Entonces, miramos ya algunas consecuencias del momento, algunas consecuencias inmediatas, pero también soluciones inmediatas que Dios trajo para ellos. Pero miremos algunas consecuencias futuras y generacionales. Entonces, número 1, la muerte espiritual y física. Entonces se inaugura el primer homicidio y cementerio en la tierra según Génesis capítulo 4, el verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oiga usted, mire cómo la sociedad empezó a descomponerse por causa del pecado. Ahora Caín y Abel, que eran hermanos, fueron a ofrecer una ofrenda al Señor. Dios se agradó de la ofrenda, se agradó de Abel y de su ofrenda, mas no se agradó tanto de Caín y de su ofrenda por su disposición, por su corazón, por su buen deseo del corazón. Alabanzas al Señor. Y entonces, salido de ese lugar, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oiga, el pecado, el enemigo le ha venido sembrando al hombre en el corazón caos, muerte, destrucción, gloria al Señor. Y usted ve que la sociedad hoy en día está de verdad descompuesta, donde los padres asesinan a sus hijos, los hijos asesinan a sus padres. Y cuánto caos que está mirando, de verdad que las noticias están llenas de caos, están llenas de dolor, están llenas de angustia. Y usted mira las noticias, mira los medios de comunicación y de verdad que causa dolor. Y a veces fuera mejor no tener contacto, dijera uno, con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque nos trae desilusión. Nuestra sociedad se ha descompuesto por causa del pecado. Y ahora la Escritura declara, Romanos capítulo 5, el verso 12, según la Nueva Traducción Viviente: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Alabanzas al nombre del Señor. Oiga usted, mire que las consecuencias que dejó el pecado, alabanzas a Jesús. Ahora la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora la muerte está establecida para los hombres. Todos tenemos que morir. Seamos creamos lo que creamos, seamos de la clase social que seamos, tengamos dinero, no lo tengamos, bonitos, feos, flacos, como sea, todos tenemos que morir, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, después darle cuentas a Dios. Entonces, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Alabanzas al Señor. Y entonces también no solamente esto, sino que la muerte espiritual, la pérdida de la comunión con Dios. Usted recuerda que leíamos que una de las consecuencias inmediatas fue que Adán y Eva fueron sacados del huerto. Alabanzas al Señor. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Diga, qué lamentable, qué situación tan dolorosa. Cómo el pecado le ha traído tantas consecuencias al hombre, alabanzas a Jesús, y lo ha separado de la comunión de Dios o con Dios. Desde Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades. Y aquí está la prueba de que el pecado, la desobediencia, separa al hombre de Dios. No es que Dios se haya olvidado. Alguien dijo, oiga, Dios se olvidó de mí. Ya Dios no me escuchó. Dios a mí no me tiene en cuenta porque me pasó esto, porque me pasó. No, es que el pecado que hay en nosotros, nuestra desobediencia a la palabra, al mandamiento de Dios, nos ha separado de Dios. Y entonces la Biblia dice
Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ay, alabanzas a Jesús, qué dolor, ¿verdad? Qué situación tan triste. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Oigan, lo que ha hecho que Dios esté separado, o lo que nos ha separado a nosotros de Dios, es el pecado, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión. Alabanzas a Jesús, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Alabanzas a Jesús. Y ahora Romanos 6:23, según la Nueva Traducción Viviente, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Alabanzas a Jesús. Entonces, por eso el pecado le ha traído muerte, le ha traído fracasos, le ha traído destrucción en la familia, en todas las áreas de la vida del ser humano. El pecado ha traído. Nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestros países se están en fracaso, nuestros gobiernos, todo está en caos. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia al mandamiento de Dios. Porque por más que el ser humano busque soluciones para su problema y se haga delantales de hojas de higuera como lo hicieron Adán y Eva, eso es como alguien diría, pan para hoy y hambre para mañana, porque las hojas se secan y ya mañana no había, en la tarde ya no había nada. Pero Dios le dio soluciones eficaces, verdaderas soluciones. Dios los vistió de pieles de animales. Alabanzas a Jesús. Y yo creo que una vestidura de pieles de animales dura bastante. Quiere decir eso, que Dios, la solución que le da al hombre es una verdadera solución. El día que el mundo, el día que nuestro país, el día que nosotros mismos, nuestra familia, busque hacia el Señor, se acerque al Señor, obedezca la palabra de Dios, ese día tendrá una verdadera solución para su necesidad. La paga del pecado, o que da el pecado, es la muerte. El que practica el pecado no puede esperar otro resultado, sino la muerte, porque esa es la paga que deja el pecado. Pero el regalo que Dios da, dice Romanos 6:23, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo, Señor nuestro. Alabanzas a Jesús. Entonces, mire usted, lo que Dios le ofrece al hombre es la vida eterna. Es una verdadera solución, es una verdadera vida, es un verdadero cambio, lo que sí podríamos llamar un verdadero cambio para vida eterna, para salvación, para transformación. Alabanzas al Señor. Y esto es consecuente. Claro, cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, esto es consecuente porque precisamente es lo que había dicho el Señor en Génesis 2:17, según la Nueva Traducción Viviente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oiga, entonces esto no es extraño, esto no es indiferente, ni es salido de contexto, no, es consecuente con la palabra de Dios. Estaba dicho por el Señor que la desobediencia, que el desacato, no hablamos precisamente quizás del árbol o del fruto, del que no sé cuál sería precisamente, pues la Biblia no lo enfatiza, gloria al Señor, pero el problema no era el árbol ni el fruto, el asunto era de la obediencia al mandamiento de Dios. El desacato a la palabra de Dios le ha traído al hombre, ya estaba dicho por el Señor, le traerá la muerte. Entonces, ¿quién lo practicó? Y por supuesto, resultado, la muerte y la condenación. Veremos algo otras causas, algo otras consecuencias del pecado. Alabanzas al nombre de Jesús. La tierra fue maldita, fue maldecida la tierra por causa del pecado. Mire lo que dice Génesis capítulo 17, el capítulo 3, el verso 17 al 19, según la Nueva Traducción Viviente. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu causa o por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella.
te producirá espinos y cardos. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de su frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Oiga, qué situación. Por eso es que hoy en día, hombre, siembran los cultivitos, cosas, y sus cultivos, bueno, la gente del campo, por aquí donde nosotros estamos, el sector del campo, y se ve bastante eso. Y a veces tienen que fumigar, tienen que limpiar, y no han pasado unos cuantos meses, un par de meses, y ya toca volver porque produce maleza y cuantas cosas. Oiga, todo esto por causa del pecado del hombre. Hermano, qué grave, estimado amigo, qué difícil, qué grave de verdad es el pecado. Qué caos que causa de verdad el pecado. Alabanzas al Señor. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer, dice la palabra del Señor. Hoy el día el hombre tiene que trabajar y tiene que luchar y de verdad que cuán difícil se está haciendo la vida cada día más, ¿verdad? Por causa precisamente del pecado. O sea, el pecado es la verdadera causa de toda esta situación tan caótica que enfrenta el ser humano. ¿Qué más causas trajo el pecado? Las familias enteras cayeron. Génesis capítulo 6, el verso 5 y 6, mire lo que dice la palabra del Señor. Libro de Génesis capítulo 6. El verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Uy, hermano, yo cuando leo, amigo, hermano, cuando uno lee estos textos, de verdad que causan como un poco de tristeza. Que la escritura tenga que decir, o que el Señor tenga que decir, haberle dolido haber hecho al hombre, haberse arrepentido de haberlo hecho de alguna manera. O sea, como que Dios diga, qué situación con el ser humano. Alabanzas al Señor. Pues de verdad que qué triste. ¿Por qué? Porque los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran continuamente al mal. Y hablemos la sinceridad, es lo que estamos viviendo hoy. El ser humano, sus pensamientos son continuos al mal. Es impresionante ver cómo un niño de unos 8, 9, 10 años, un adolescente de unos 12 años, de verdad que tiene tantos pensamientos tan en mal. Vemos niños, adolescentes que le han quitado la vida por allá a otras personas, que han hecho daño, que han, bueno, violaciones, cuántas cosas. Y uno se queda como sorprendido. ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué un niño, un adolescente con tan corta edad puede tener esos pensamientos? Puede tener esos designios, esos ideales. Alabanza al Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que le ha traído el pecado al corazón del hombre. Ha venido desgradando la sociedad. El pecado ha hecho eso, desgradar la sociedad. Y entonces hasta el punto de que el salmista tiene que escribir en el Salmos 14, el verso 1 al 3, según la Nueva Traducción Viviente, que dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Oiga, hasta el punto del ser humano hoy en día negar la existencia de un Dios todopoderoso, del verdadero Dios. Dios no existe, eso es un cuento, no es verdad. Oiga, hasta ese punto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. Mire lo que el que piensa de esta manera, el que ha llegado a este punto, de qué manera lo describe las escrituras. Y son un poco fuertes, pero es la realidad. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Oiga, toda la sociedad entera, las familias enteras cayeron bajo la maldición del pecado.
Pero enfatizado toda esta situación, todo este caos que ha causado el pecado, podemos entonces hablar de algo verdaderamente importante, que yo diría, del sentido de este mensaje. ¿Qué hizo Dios por amor? ¿Qué hizo el Señor por amor a la sociedad a pesar de toda esta condición? Pues mire que Dios decidió dar a conocer su nombre y mostrarse primero, gloria al Señor, en su mayor faceta. Se mostró Dios en su mayor faceta, dio a conocer su nombre. Pues Isaías capítulo 52, el verso 5 al 6, dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, los hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso nosotros confesamos a boca llena, con nuestros pulmones llenos de aire, sin temor, y decimos que Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué? Porque dice, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente, dice Jehová el Señor. Alabanzas al Señor. Entonces, mi pueblo sabrá mi nombre, o sea, les voy a dar a conocer mi nombre, porque yo mismo voy a estar presente. Y entonces Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido. Alabanzas a Jesús. Va a nacer un niño, hijo nos es dado, va a ser un hijo, claro, porque va a nacer de una mujer. Y el principado sobre su hombro, o sea, las características, lo que va a definir a este niño que va a nacer. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Oiga lo que dice la profecía acerca de este niño que iba a nacer, que era admirable, que era consejero, que era Dios fuerte, que era el Padre eterno y que era el príncipe de paz. O sea, Dios en su mayor faceta de las manifestaciones que ha tenido a través de la historia en las Escrituras. Porque si usted ve las manifestaciones de Dios, Dios en el Antiguo Testamento se manifestó de muchas maneras. Aleluya al Señor. Pero vea lo que dice la carta a los Hebreos. Pero en este tiempo se ha mostrado, se ha manifestado, se ha dado a conocer a través de ese niño que nació. Se manifestó en carne. Alabanzas a Jesús. Y Isaías 14, capítulo 7, verso 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces ya tenemos todas las características, todas las identidades características de este que iba a nacer, que llamaría su nombre Emmanuel, que sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que daría a conocer su nombre porque él mismo estaría presente. Todo eso lo viene diciendo. Y ahora al nacimiento de Jesús se fue dicho lo siguiente. Mateo capítulo 1, el verso 20 al 23. Y pensando él en esto, que José pensó irse porque resulta que María resultó embarazada sin ni siquiera haber estado juntos. Qué situación tan difícil, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo sucede que una mujer que no ha conocido varón resulte embarazada? Pues pensando él, dijo, esto aquí toca es irnos, anochecer y no amanecer, y mejor irnos para no pasar esta vergüenza, pensó José. Pero dice que pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y ya lo acabamos de decir, lo acabamos de leer, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, Isaías 7:14 lo puede ratificar,
y llamará su nombre Emmanuel. Y ahora este contexto de Mateo dice que traducido es Dios con nosotros. Oiga, viendo toda esta causa del pecado, todos estos resultados, todo este caos que había dejado el pecado, Dios decidió manifestarse en carne, mostrarse en su mayor faceta, revelar su nombre y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso nosotros predicamos, presentamos, anunciamos, declaramos, aleluya, que Jesús es el Salvador, porque la Biblia lo declara. Alabanzas al Señor. Y no solamente porque la Biblia lo declara, y eso es más que seguro y nos da mucha seguridad, porque esta es la palabra profética más segura, dice la palabra del Señor. Entonces, pero no solamente por ello, sino porque a nosotros nos salvó. A nosotros nos ha transformado, nos ha hecho nueva criatura. Entonces somos testigos de que Jesús es el Salvador. Pero ¿qué más hizo por amor? Gloria al Señor. Además de manifestarse, dar a conocer su nombre, decidió entregarse a muerte, ser desfigurado, desechado, se hizo pecado, hacerse maldición para darnos a nosotros la bendición. Eso fue lo que hizo Jesús. Es que cuando alguien cree y ve el evangelio como sencillamente cargar la Biblia bajo el hombro y de pronto ir a la iglesia y vestir un tipo de ropa, yo le sería sincero, si usted ve el evangelio como eso nomás, tal vez sería algo triste, sería algo aburrido, no tendría sentido. Pero cuando uno entiende que el evangelio es el sacrificio tan maravilloso de Cristo en el Calvario, la obra tan gloriosa de Cristo, el sentido de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, comprende que el evangelio es el poder de Dios para la salvación. Isaías lo vio y tiene que argumentar proféticamente en el capítulo 53, el verso 1 en adelante, y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le demos. Desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Oiga, todo lo que vivió Jesús fue desechado, fue menospreciado. Aleluya, el Señor de los hombres no lo recibieron. De verdad que su imagen física, su imagen que tuvimos de Él en su sacrificio del Calvario fue totalmente dolorosa. Experimentado en quebranto y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ¿sabe qué dice? Ciertamente, ¿qué fue lo que Él hizo? Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Usted comprende, ¿verdad?, qué es lo que dice cuando se habla de molido, o sea, destruido, no quedó nada, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que usted y yo pudiésemos tener paz y tranquilidad. Ese castigo que merecíamos fue sobre Él, y por su llaga, aleluya al Señor, por su llaga, por su sacrificio, por su herida, por haber sido abatido, por haber sido molido, por todo eso, por su llaga, fuimos nosotros curados. Aleluya al Señor. No solamente se manifestó en carne, no solamente dejó su trono de gloria, no solamente se mostró, dio a conocer su nombre, sino que fue herido, fue molido, fue abatido, fue hecho una llaga para que nosotros fuésemos curados. Y Pablo lo ratifica en la carta a los Gálatas, el capítulo 13, el verso 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir ello? Que Jesucristo se hizo maldición. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos la bendición. Él fue colgado, fue hecho maldición haber sido colgado en el madero. Y entonces el verso 14 de Gálatas 3 dice: para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oh, aleluya al Señor. Hoy por la fe nosotros tenemos salvación. Por eso Pablo dice que no es por obras que nosotros hayamos hecho, no es por obra para que nadie se gloríe, no es porque usted se crea bueno, no es porque yo me crea bueno. Alguien me decía esta semana que estaba visitando, no, es que yo no soy tan pecador, nosotros no somos pecadores. Y yo le decía, no, decir que no somos pecadores es más, estamos haciendo a Dios mentiroso, porque la Biblia dice que todos pecaron. Alabanzas al Señor. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces todos pecamos, pero el Señor nos abrió la puerta de la bendición a través del Calvario. Aleluya, a fin de que por la fe hoy nosotros no somos salvos porque seamos buenos o porque seamos mejores que otros. No, somos salvos por la fe en las promesas del Señor, en la palabra del Señor, en su evangelio y en el sacrificio que Él hizo en el Calvario. Todo eso hizo por amor. Pero hay una pregunta más. ¿Qué tan grande es su amor? Y quiero dentarle en recta final con esto. ¿Qué tan grande es su amor? Es tan grande su amor que Isaías tiene que decir en el capítulo 53, el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. O sea, esa era la condición, pero es tan grande su amor que entonces dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya, como que la deuda que usted y yo teníamos, lo que usted y yo nos habíamos, el problema en el que usted y yo nos habíamos metido, la deuda que usted y yo habíamos adquirido, la situación, todo ese caos que usted y yo mismo nos habíamos metido, habíamos adquirido, Cristo la cargó en él, por todos nosotros, toda esa deuda la cargó él. Y la llevó al Calvario, la clavó en la cruz, alabanzas a Jesús, y nos abrió a nosotros la puerta. Romanos 5, capítulo 5, el verso 7 y 8, según la versión Dios habla hoy, dice, no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Claro, ¿quién tal vez daría la vida por otro? Ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. De pronto un padre daría la vida por su hijo. De pronto un hijo daría la vida por su padre porque se trata de su padre, de su hijo, de su madre o de su familiar o de su esposo o de su esposa. Pero ¿cuál es la grandeza del amor de Dios? Pero Dios prueba su amor, verso 8, o prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, seguíamos siendo pecadores, pero Él murió por nosotros. Alguien adora el nombre de Cristo en esta mañana. Alabanzas a Jesús. Yo no sé cuántos dicen amén, dicen gloria a Dios, adoran a Jesús por ese amor tan grande que Él nos ha dado. Alabanzas al nombre de Cristo. Y tan grande es su amor que la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5, el verso 21, tiene que decirles Pablo, según la Nueva Traducción Viviente, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Alabanzas a Jesús. Oiga, quien nunca pecó, Cristo, Jesús, no hubo pecado. Por eso Isaías dice proféticamente que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No hubo pecado en él, no se halló en él falta alguna. Pilato dijo, yo no hallo razón, no hallo causa para condenarlo. Alabanza, pero todo lo hizo para abrirnos solamente a nosotros una puerta de salvación. Alabanzas a Jesús de Nazaret. Y por último, el propósito de su amor. ¿Cuál es el propósito de ese gran amor? Pues Tito dice, o Pablo escribe en la carta a Tito, el capítulo 2, el verso 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Ese sacrificio de Cristo, esa muerte en el Calvario, eso haber sido desfigurado, abatido, esa llaga, no fue por curiosidad, ni fue por que le hicieran una película, o no fue por ninguna otra razón más que ¿para qué? Para salvación de todos los hombres. Enseñándonos, nos pide ahora nuevamente una cosa, al igual que fue hecho con Adán y Eva, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Juan capítulo 3, verso 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna que perdió el hombre, la vida eterna, que la comunión con Dios que perdió el ser humano, la relación con Dios que se perdió por causa del pecado, el caos, la muerte, todo lo que causó la muerte, ahora Cristo, o el pecado, ahora Cristo, a través de su muerte en el Calvario, de su sacrificio, de su gracia, de su amor, nos ha venido a buscar para salvarnos, para darnos vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Es que lo condenan a uno, es que se creen solamente salvos. No, es que la Biblia dice que el que cree no es condenado. Yo he creído, he recibido, he obedecido, por lo tanto tengo mi salvación, tengo esa seguridad por la gracia de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hebreos 2:14, capítulo 2, versos 14 y 15, según la nueva traducción, según la traducción del lenguaje actual, dice: nosotros seremos de carne, somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo al igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a los hombres y a mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. Hoy en día el ser humano tiene temor a la muerte porque sabe que no está a cuentas con Dios, porque tiene miedo de su comunión con Dios. ¿Qué voy a hacer? No estoy preparado, no sé para dónde voy. Pero el que está en Cristo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y entonces llegamos al texto que leíamos al principio, Primera de Juan capítulo 4, el verso 9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Cristo lo que hoy le está ofreciendo a usted, amigo y hermano, es vida eterna, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Muchos rechazábamos el evangelio. No me hable de evangelio. Hay alguien diciendo: a mí no me gusta, no me hable de eso, no necesito el evangelio, eso es un cuento. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso, entonces, hoy la invitación final es Apocalipsis 3:20, según la nueva traducción viviente. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abres la puerta, yo entraré a él y sanaré con él y cenaremos juntos como amigos. Oiga, si oye mi voz y abre las puertas, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Yo no sé si habrá alguien en esta mañana que tal vez quiera tener comunión con Dios, que quiera solucionar ese problema, que haya entendido que el pecado le ha traído fracaso a su hogar, a su vida, a su familia, tal vez sus hijos, tal vez su esposa. Su hogar se está destruyendo, su familia se está destruyendo, su trabajo. De verdad que ha sido mucha situación. Quiere ser salvo. Alguien me decía esta mañana, estos días que le visitaba, decía: de verdad que yo sí quiero ser salvo, yo no me quiero quedar por fuera. Yo le decía: bueno, pues Dios le ama tanto que le ha enviado a comunicar qué es lo que debe hacer para que sea salvo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Entonces, Tito 2:12, según la nueva traducción viviente, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios.
El Señor está llamando. Hoy hay una invitación. La pregunta es, ¿y qué tal si correspondes a su amor? Adán y Eva decidieron obedecer a la voz del enemigo y desobedecieron a Dios. Y ese pecado le trajo muchas consecuencias, ya lo vimos. Ahora nosotros, de verdad, que ya no estamos juzgados ni estamos en problemas por el pecado de Adán y Eva, aunque en algunas cosas, pero no del todo, porque Cristo en la cruz del Calvario quitó esa pared de separación que había entre Dios y nosotros. Hoy en día el hombre, usted, amigo, perdóneme que le hable sinceramente, usted se pierde o yo me pierdo por mis propios pecados. Pero hoy no hablemos de perdición ni de condenación, hoy hablemos de salvación. Aquí está el Dios que salva. Aquí está Jesús de Nazaret y quiere salvar a alguien. Está llamando. Si usted le oye, abres la puerta. Él está dispuesto a adentrar, ser su amigo, salvarlo, transformarlo, darle una nueva vida. Solamente que correspondas a su amor, que le obedezca, que no viva contrario a su palabra, sino que obedezca su palabra y verás la salvación y la vida eterna. Yo quiero dejar esta invitación abierta. Quiero entregarle al hermano Jairo para que él tal vez haga una invitación para alguien que quiera ser salvo, alguien que quiera cambiar de vida, corresponder al amor que Dios le está ofreciendo y aprovechar la salvación, la vida eterna, la nueva vida que Cristo le ofrece a través de su palabra y de su evangelio. Dios les bendiga a todos, que tengan un feliz día. Aleluya, gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermano, por esa palabra que nos ha compartido en esta mañana. De verdad que Dios, Él es bueno. De verdad que su amor es grande para con nosotros. Y en esta mañana, amigo, usted que ha oído la palabra de Dios, hay una invitación que Dios te hace. Dios quiere sentarse contigo y compartir como amigos, dice la palabra de Dios. No como enemigos, no como contrarios, no como alguien alejado de Dios, no, todo lo contrario, como alguien que se ha acercado a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Yo quiero orar por todos aquellos que hemos oído la palabra de Dios, los que se hayan apartado, los que en estos momentos, usted dice, hermano, me he alejado de Dios. Vamos a orar por usted para que Dios sea trayéndole de nuevo, para que Dios sea nuevamente obrando en la vida suya, para que pueda usted volver a los pies de Dios. Los amigos, para que puedan entregarse al Señor, para que usted en esta mañana pueda comenzar una nueva vida en Dios. Invoquemos el nombre del Señor Jesús y démosle gracias por la palabra. Dios eterno, Padre celestial, bendito eres, amado Dios. Yo te doy gracias, Señor Jesucristo, por la bendición que nos has dado en esta mañana, Dios, de poder oír tu palabra. Señor, esta palabra viva, esta palabra poderosa, esa palabra que trae salvación, oh Dios. Señor, gracias te damos, Dios, por concedernos este privilegio, por darnos la bendición en esta mañana, Señor, de oír tu palabra, Dios mío. Señor Jesucristo, Dios santo, Dios bendito, Señor, te suplicamos, Señor, en esta hora, Dios, por cada uno de los que hemos oído la palabra, Señor. Mira, oh Dios, en esta mañana, Señor, los amigos que han entendido la palabra, que han entendido que hay un llamado de parte tuya para con ellos, que tu palabra ha penetrado hasta lo más profundo de su ser. Oh Dios, yo te ruego, Padre Celestial, por favor, obra poderosamente, Señor, en cada uno de ellos. Dios mío, tú eres el Salvador. Dios mío, tú eres el Señor, el Dios Todopoderoso, Señor Jesucristo. Padre Santo, Dios de la gloria, Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice. Dios, en esta mañana te doy gracias por la palabra. Gracias también por aquellos que hoy se reconcilian contigo, que hoy vuelven al redil, que hoy se acercan de nuevo a ti, oh Dios.
Gracias, Señor, gracias, Dios. Señor, ayúdale, restáurale, sálvale, Señor, en esta mañana, Dios, en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dele una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por la palabra.